Mientras estaba en el IDES, en el año 1994, tuve una disputa que tuve con el ex ministro Cavallo, porque, bueno, uno de los aspectos que yo trabajo en mi actividad es el desempleo, son los mercados de trabajo. Había un aumento del desempleo y Cavallo se enojó muchísimo, se enojó mucho conmigo, y entonces el comentario que él hizo a este reportaje radial que escuchó fue que ¿por qué se ponen a hablar de estas cosas? Mejor que se vayan a lavar los platos. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. Ciencia y tecnología. Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo, conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. Trabajadores y trabajadoras del CONICET marcharon esta tarde al polo científico y tecnológico ubicado en el barrio de Palermo en defensa de la ciencia y de la tecnología argentina tras los dichos de Javier Milei. Tenemos gran legitimidad y hay algo de esa legitimidad que Milei quiere erosionar. Esto demuestra la enorme legitimidad. No solo hay compañeros y compañeras del sector de ciencia y tecnología, sino que además hay un montón de personas apoyándonos y sosteniendo de algún modo lo que hacemos, ¿no? La ciencia argentina cumple un rol fundamental, no se puede ni privatizar ni cerrar. Y realmente creemos que si uno mira los países centrales, miran los países desarrollados, lo que hay es una inversión en ciencia cada vez mayor. Es un país tan rico en cuanto a su desarrollo científico que esta supuesta privatización, que básicamente es la sentencia de muerte del sistema científico, no sirve para nada, nos lleva para atrás. Como decía Bernardo Usay, la ciencia no es cara, lo que es caro es la ignorancia, y el candidato está demostrando una ignorancia bastante importante. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Nosotros el CONICET, tal como existe hoy, hay que cerrarlo. Como existe hoy, hay que cerrarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber una secretaría, digamos, de estas características? Sí que la va a haber, pero se va a dedicar a ciencias duras. No hay país desarrollado, y son los países que aparentemente estos candidatos admiran, sin inversión en ciencia y tecnología, sin una fuerte inversión en ciencia y tecnología. También decía el doctor Hussein, ¿no? Los países son ricos porque no invierten en ciencia y los que son pobres son porque no lo hacen. Escuchar el desprecio que escuchamos frente a una cámara de televisión debiera dar vergüenza a todo y toda ciudadano o ciudadana de bien. Ningunear al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, al CONICET en particular, es una falta de respeto a la sociedad, así como al resto de ministerios que brindan derechos. Si acceden personajes como este candidato, va a ser muy difícil volver a recuperarse. ¡Al gran pueblo argentino, salud! A ver, Milei presenta sus ideas como nuevas, pero la verdad es que quien conoce un poco de la historia de la ciencia en la Argentina sabe que la Argentina ha sido hackeada 2 veces por algo que se llama la fuga de cerebros. La primera fue en 1966, en algo que se conoció como la Noche de los Bastones Largos, donde el gobierno de Onganía literalmente cagó a palazos a buena parte de los mejores científicos de la Argentina. Entre ellos, un señor que se llamaba César Milstein, que se terminó yendo exiliado a Inglaterra y tiempo después no solo se convirtió en premio Nobel, sino que además ese premio Nobel, el de Milstein, permite buena parte de los tratamientos oncológicos que existen hoy en día. Los avances oncológicos y los remedios oncológicos que se utilizan hoy en el mundo los hizo César Milstein. Los hizo, estaba acá, estaba estudiando en una universidad pública y era un becario del CONICET, un investigador del CONICET a quien terminaron echando a palazos. Valga como ejemplo para recordar, no son ideas nuevas. Esa ya la hizo Onganía. En 1993
El Banco Mundial le recomendó a la Argentina cortarle los fondos al CONICET porque el CONICET gastaba mucho. Y ahí vino, en ese momento vino el embate ese que ustedes veían en el video, donde Domingo Cavallo discutía con Susana Torrado, que es una demógrafa, y discutía y decía, bueno, no entienden nada, un investigador independiente del CONICET, y mandaba a los científicos a lavar los platos. Fue tal la reacción que se produjo esa marcha, que ustedes veían de archivo donde los científicos, burlándose de Cavallo, lavaban los platos. Y también se produjo una fuga de cerebros. Entonces, digo, privatizar el CONICET, ya sabemos lo que va a terminar. Va a terminar en una fuga de cerebros en la Argentina porque las empresas tienen otro criterio, sobre todo cuando no tienen préstamos de largo plazo, para invertir. Los científicos tendrán que refugiarse en las universidades, tendrán que refugiarse en otros lados o tendrán que irse del país porque no se engañen. No los van a contratar las empresas porque las empresas invierten en algo que va a tener una rentabilidad que les va a servir o que se les va a demostrar que les va a servir a corto plazo. La ciencia es una actividad de riesgo y de largo plazo que las empresas en Argentina difícilmente financian. Ahí también en el video se veía un argumento de Milei: la NASA tiene 27.000 empleados y el CONICET tiene 35.000. Sí, hay una pequeña omisión, que en Estados Unidos lo que se utiliza tanto para los ministerios, para la NASA, como las Fuerzas Armadas y muchos lugares, es la tercerización en empresas. Entonces puede ser que la NASA tenga esa cantidad de empleados, pero hay cantidad de empresas tercerizadas que se hacen cargo de buena parte de los desarrollos, algo que no sucede en la Argentina.